Amigos y amigas, en política, desde luego, no son los pensadores los que logran realmente el éxito. Al contrario, muchas veces vemos que las ideas de los pensadores se utilizan como banderas, como propósitos para motivar que participe el pueblo, que participe la gente. Y una vez que estos políticos pragmáticos llegan al poder, pues traicionan las ideas y establecen un gobierno opuesto a lo que habían de alguna manera propuesto los pensadores. Es el caso de lo que sucede en Francia. En Francia, la Revolución Francesa estuvo con la idea de acabar con el poder absoluto de un rey, y finalmente esta revolución a lo único que llevó fue a que hubiera un poder tiránico absoluto, pero ya no de alguien de sangre real, sino de alguien que incluso ni siquiera era estrictamente francés, alguien que era muy habilidoso, alguien que tuvo suerte y que tuvo el apoyo de rodearse de políticos pragmáticos, y que desde luego fue quien llevó las ideas liberales al resto de Europa. Él promovió que se acabara en muchos países estas ideas feudales, estableció, por ejemplo, la libertad de cultos en prácticamente la mayor parte de Europa, con excepción de España. Él logra establecer ideas fundamentales sobre la propiedad privada, establecidas en un código que él promueve. Estamos hablando de la figura de Napoleón Bonaparte. Y vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, y vamos a hablar también de algo muy importante: quienes primero le ayudaron a llegar al poder y después se confabularon precisamente para hacer pues una traición que finalmente acabara con ese imperio, con ese despotismo, un autoritarismo de carácter liberal. Vamos a ver quiénes son primero esos personajes que tuvieron que ver primero con el ascenso y después con la caída de Napoleón Bonaparte. Empezaremos hablando de Joseph Fouché, alguien denominado el genio tenebroso, tal vez por el más importante de sus biógrafos. Él, curiosamente, al igual que Sieyès y el personaje que hablaremos después, eran clérigos, pero desde luego sacerdotes muy alejados realmente de las convicciones religiosas. Él no es un noble, como el caso del personaje que vamos a ver después, no es alguien que tenga una fuerza dentro de la iglesia, como el caso de Sieyès. Él en realidad es una personalidad que participa fundamentalmente en las tareas más bajas, en las tareas que aparecen más sucias, y esto le va a dar un gran poder, el poder de conocer la verdad sobre todas las personas. Fouché es un gran político que trabaja dentro del periodo inicial de la Revolución Francesa y desde luego en el imperio napoleónico, pero su papel fundamental es el del espionaje. Es lo que podríamos llamar el García Luna de la época de Napoleón, el que consolida el ministerio de la policía francesa, y desde luego muchos lo alaban precisamente por ser el creador de esta inteligencia de tipo delincuencial para perseguir los delitos, pero que también se utilizó para perseguir políticamente a las personas. Esto es, para investigar lo que hacían, lo que no hacían, si traicionaban o no. Él nace en Nantes, Francia, de una familia realmente humilde, por eso pues ingresa a un seminario, por eso, por lo que logra estudios, y pues se dedica primero a la docencia,
pero después le interesa lo que es la política. Él es lo que podemos llamar el clásico político que trata de comprar, de corromper. Él en esa mentalidad de que todo mundo tiene un precio, lo que importa es saber cuál es y dárselo. Como decíamos, su principal biógrafo es Stefan Zweig y él va a hacer una gran descripción que vale mucho la pena leer esta obra de Stefan Zweig, El genio tenebroso, publicada en 1929. Él no era alguien que se viera claramente, él actuaba a la sombra. Él, como buen político que está atrás del poder, tuvo que ver mucho con ese personaje terrible que fue Robespierre. Él, de alguna manera, también tiene que ver con la caída del famoso incorruptible, o sea, el propio Robespierre, y se logra colocar con gran habilidad política con el gobierno de Napoleón. Lo ayuda a pasar de cónsul a emperador, participa en sus labores, pero en un momento determinado lo traiciona al propio Napoleón, y esto incluso le va a permitir pues quedar bien. O sea, es una especie, si queremos hacer comparaciones, de Manuel Bartlett de la época. O sea, alguien que estuvo como Bartlett en el PRI, luego se pasó a otro partido y ahora está con Morena. Bueno, igual, él estuvo en el gobierno revolucionario, en el gobierno de Napoleón y después en el restablecimiento de la monarquía. Quien fue su pareja, su rival y de alguna manera también su cómplice en la traición, sobre todo con Napoleón, es Charles Maurice de Talleyrand. También, curiosamente, Talleyrand fue sacerdote con mayor nivel, porque él sí pertenecía a una familia noble, él sí era de alguna manera un privilegiado utilizando el lenguaje de Sieyès. Él incluso sí llega a ser una figura importante dentro de la iglesia, llega a ser obispo y ocupa otros cargos, incluso él participa a nivel de clero, pues ya desde la época del propio Luis XVI, pero oportunistamente, cuando se da cuenta de que los acontecimientos llevan al cambio, pues se pasa a la Revolución Francesa, y también cuando ve que finalmente las circunstancias pues ya son de cambios, él participa en el golpe de estado del 18 Brumario que va a ser Napoleón, y finalmente se convierte pues en el jefe de seguridad, el jefe policíaco, en el jefe de espionaje del propio Napoleón. Pero junto con Fouché hacen mancuerna para traicionar a su propio jefe, al propio Napoleón, cuando vio que Napoleón no les hizo caso, que también eso es una de las cosas que se parecía a cierto personaje de la política actual, que no le hace caso a quienes dan consejos. Simplemente él tiene otros datos, también Napoleón tenía otros datos, tenía sus propias ideas, no le hizo caso a Talleyrand. Eso molestó, sobre todo cuando Napoleón decide irse a conquistar Rusia. Entonces se separa, se pelea y traiciona, y pues se suma, pese a que él había sido el gran artífice para pelear a la monarquía de los Borbones con Napoleón, finalmente pues tiene que ver mucho con el regreso de la monarquía y va a participar en el reinado de Luis Felipe I. Una de las cosas interesantes son sus frases, por ejemplo esta que dice: nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es una tautología, pero hay una cosa más terrible que la calumnia. ¿Saben cuál es? La verdad. Y dice que en materia de negocios no hay nada más efectivo mientras no esté terminado. Bueno, su carrera política, como les decía, tuvo que ver desde la toma de la Bastilla, tuvo que ver con la asamblea. También él participa, igual que Sieyès, en los
estados generales en la asamblea y incluso pues él como sacerdote celebra una misa en el famoso campo Marte, en el cual pues se encarga una imagen de que es sacerdote de la revolución. Y pues su principal labor e importancia tiene que ver en la época napoleónica. Participa en el golpe de estado que lleva el poder a Napoleón. Napoleón duda mucho porque se da cuenta que es un tipo pragmático y traidor. Sin embargo, pues lo acerca, tal vez con esa idea de que a los amigos cerca, pero los enemigos todavía más cerca. Entonces ve que es esencial para sus planes. Es un gran diplomático, tal vez para muchos es el padre de la diplomacia moderna, y esto le permite pues ser el principal promotor primero de las ideas expansionistas de Francia con Napoleón, y pues es finalmente su ministro de relaciones exteriores, de cuestiones diplomáticas. Y algo muy importante, él después, cuando ya traiciona a Napoleón, se suma al restablecimiento de la monarquía y se hace el primer acto solemne, la primera gran tarea de lo que podemos decir el nacimiento del derecho internacional, que es esa Internacional de Reyes, que es en 1815 el Congreso de Viena. Inicialmente, pues el derrotado, que era Francia, la Francia napoleónica, no había sido invitada. Él, con sus habilidades diplomáticas, logra que finalmente, ya diciendo que es otra Francia, que ya no es la Francia de Napoleón, sino que es la Francia nuevamente monárquica, pues se le acepte que participe en representación de Francia, y va a lograr algo muy importante, que no se le quite el territorio propio de Francia. Esto es, gracias a Talleyrand, en 1815, pues no se va afectado Francia, sino regresa pues a sus límites anteriores, desde luego, a las conquistas del personaje principal, que es Napoleón Bonaparte. Él, un lector, es un hombre culto. Hay una biografía importantes de él en las que se habla de esa cultura especial que tuvo. Por ejemplo, hay una edición de Austral del Príncipe Maquiavelo con comentarios de Napoleón. Él era un lector muy importante de los grandes teóricos. Él en sí no es un teórico, no es como Sieyès, pero sí es un militar importante que tiene éxitos importantes, y esto hace que ya cuando termina Robespierre y entra Barra en el directorio, pues lo llame, porque había una sublevación de promonárquicos y Napoleón acaba con ellos, y esto le permite pues tener un papel importante. Como militar va a lograr conquistar partes importantes de Europa, particularmente Italia. De hecho va a ser el primer rey de Italia. Incluso va a pactar con el Papa, para que el Papa no se meta, porque era lo que impedía el control de la unidad italiana. Establece, fíjense algo muy interesante, que en Italia establece la libertad de cultos, lleva sus ideas del código napoleónico, pero después se enrola en una aventura que es interesante, pero que no le funciona del todo bien, que es la ida a Egipto. Ahí va con científicos, encuentra la piedra Rosetta, la famosa frase de miren a sus soldados cuántos años y siglos de historia los contemplan, pero finalmente sus naves son destruidas. La verdad es de que fue un fracaso, pero aquí viene la genialidad de la publicidad. Lo que importa no es lo que sucede, sino en cómo llegan las noticias. Y la noticia que llega a Francia es de que Napoleón fue un gran triunfador, fue una especie de Julio César en las Galias, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esto no fue así, pero llega con fuerza. Entonces, gracias a estos personajes que ya hemos visto, Fouché, Talleyrand, Sieyès, logra
que lo incluyan primero en el directorio, traiciona al directorio, da el golpe de estado militar, o sea, un cuartelazo, el famoso 18 Brumario, y con esto se convierte en cónsul. Pero ya la idea inicial que tenía Sieyès, que no era un cónsul también, era que hubiese un poder tripartito, 3 cónsules. Pero no, él establece la idea de que hay un primer cónsul. Y después, estos cónsules iban a durar 10 años. Y dice, no, yo soy cónsul vitalicio. Voy a hacerlo hasta 1802. Pero finalmente dice, no, pues no basta con ser cónsul vitalicio. Quiero ser emperador de Francia. Y pues finalmente en 1804 él se corona, porque finalmente llama al Papa, está el Papa, pues de alguna manera Italia está sometido, pues el Papa llega, pero él se pone su propia corona. Entonces es, pues de alguna manera, al mismo tiempo, emperador de Francia y rey de Italia. Luego empieza a expandirse su dominio, su prestigio, pero al principio tenía una magnífica relación con el zar Alejandro, pero se pelea, se conflictúa con él en algún momento en el año 1812, por eso hay una gran obertura de Tchaikovsky, la obertura 1812, en donde Napoleón comete un grave error, tal vez el primer grave error de su carrera. Él pues había logrado cosas como establecer un boicot contra Inglaterra, el gran enemigo de Francia, y al grado tal de que había tenido cosas crueles. Por ejemplo, todo el mundo había aceptado su boicot, menos Portugal, porque dijo, estoy lejos de Francia, no pueden hacer nada, está España en medio. Napoleón no tenía, porque se había destruido en Egipto, flota, el mar lo dominaban los ingleses, entonces él solamente podía mover tropas por tierra. Entonces le pide permiso a el rey. Había un conflicto entre 2 reyes, Carlos IV y Fernando VII. Carlos IV, que ubicamos, es el del caballito. Fernando VII, que es el que cuando Hidalgo dice la independencia grita, viva Fernando VII. Bueno, Fernando VII llega al poder, pero le pide permiso Napoleón para dominar a Portugal, pero una vez que pasa dice, yo no me voy a meter en el lío de Carlos IV y Fernando VII, controla España, establece un gobierno de su propio hermano, José Bonaparte, que pasa a la historia porque le gustaba mucho el trago, como Pepe Botella, y esto tiene que ver mucho con la independencia de México, porque de alguna manera cuando Hidalgo habla de la independencia es porque hay un vacío de poder de España, de españoles, porque España está ocupada por los franceses. Bueno, el error consiste en que había habido algunos distanciamientos con el zar de Rusia, y en vez de guardar, digamos, esa unidad con el zar de Rusia, decide combatirlo, y ese pues es el inicio de las derrotas y el inicio de la caída, porque además de el fracaso militar, que por cierto también en su momento va a cometer Hitler, meterse contra los rusos, va a ser derrotado no por las tropas de los rusos, va a ser derrotado por el famoso general Invierno, el invierno ruso, que acaba con las tropas napoleónicas en muchos sentidos, y esto es aprovechado por los personajes que vimos al principio para hacer un complot. Finalmente, pues viene la batalla contra Inglaterra, es derrocado, se va al destierro, después regresa del destierro, pero pues, solamente regresa 100 días más. Finalmente la famosa batalla de Waterloo, que significa su derrota definitiva, su destierro definitivo, y con esto finalmente pues el que muera desterrado. Pero ¿cuál es su importancia? Pues desde luego que lleva las ideas liberales a Europa, crea
un gran monumento jurídico, que es el Código Napoleón, que es la base de todos los códigos civiles de los países occidentales, incluyendo nuestro propio Código Civil. Ahí establece el concepto de propiedad como el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes de la manera más absoluta. O sea, es un dictador, pero de tipo liberal, defensor de la propiedad privada, defensor de la libertad de cultos, defensor en general de todas las libertades, pero desde luego menos las libertades de carácter político, porque él es un dictador autoritario. Algunas de las frases de él: el coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Dice él: Alejandro Magno, César, Julio César, Carlomagno y yo fundamos imperio. ¿Sobre qué cimentaremos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino en el amor, y hoy día millones de hombres morirían por él. La historia está escrita por los ganadores. La religión es para que los pobres no maten a los ricos. Va a decir que cada uno de los movimientos que todos los individuos se realizan por tres únicas razones: por prestigio, por dinero o por amor. La palabra imposible no existe en mi vocabulario. Y de esta manera Napoleón pues va a lograr pasar a la historia por aportaciones tan fundamentales como este código napoleónico, que es uno de los más importantes. Este código también escribió un código de comercio. Él reunió a los grandes tratadistas, a los grandes expertos en derecho romano. También tiene que ver mucho con la cuestión en que se dividió la administración en Francia. Todavía los departamentos que actualmente existen en Francia son los napoleónicos. Gracias a su intervención logró la independencia de algunos países que hoy siguen siendo autónomos, por ejemplo, Suiza. O sea, las aportaciones de Napoleón: es un personaje polémico, es un personaje, ahí está su tumba en Francia, que es uno de los monumentos más impresionantes que uno tiene la oportunidad de visitarlos, pero es un personaje polémico, tiene su lado oscuro, su lado positivo, y la verdad es que esto es lo que hay que entender de los grandes personajes. Ni son totalmente buenos, ni son totalmente malos, ni son totalmente sabios, ni son totalmente ignorantes, ni son totalmente acertados, ni son totalmente equivocados. Evidentemente Napoleón Bonaparte tiene un papel dentro de la historia de las ideas políticas, porque demuestra una gran genialidad, no solamente como militar, sino fundamentalmente como estadista. Muchas gracias.